cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Massa Leonardo, Ramos Isaac, Díaz Emily, Barrios Victoria y mi persona Victoria. El tema a presentar es la espermatogénesis. Los testículos son órganos reproductivos masculinos que se encuentran en el escroto, una bolsa de piel ubicada en la parte inferior del cuerpo. Los testículos son responsables de producir espermatozoides, las células reproductivas masculinas, y también producen hormonas como la testosterona, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sexual masculino. Estos son vitales para la fertilidad masculina y el sistema reproductivo en general. Este tiene varias partes anatómicas. El epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? Es un conducto ubicado en la parte posterior de cada testículo que se encarga de almacenar, madurar y de transportar los espermatozoides producidos por los testículos. Estos son componentes claves del sistema reproductor masculino y juegan un papel fundamental en la producción de esperma y la fertilidad masculina. Ahora bien, los conductos deferentes. Estos son dos tubos musculares que se extienden desde cada epidídimo hasta la uretra, formando parte del sistema reproductor masculino. Su función principal es transportar los espermatozoides maduros desde el epidídimo hasta la uretra durante la eyaculación. Estos conductos también almacenan los espermatozoides y los protegen mientras maduran. Los conductos eyaculadores, que son estos que se ven por aquí, son dos estructuras que se encuentran en la parte inferior de la próstata y se encargan de transportar el semen desde los conductos deferentes hasta la uretra durante la eyaculación. La túnica albuginea es una capa fibrosa que recubre y protege a estos órganos reproductivos masculinos. La albuginea testicular es una capa resistente y elástica que envuelve los testículos, proporcionando soporte estructural y protección contra lesiones externas. Está compuesta principalmente por un tejido conectivo denso, lo que le atribuye resistencia y elasticidad. Esta capa fibrosa ayuda a mantener la forma e integridad de los testículos, como a protegerlos de los tejidos internos y posibles daños. Los túbulos seminíferos son estructuras claves responsables de la producción de espermatozoides. Estos túbulos son los componentes básicos de los testículos y están enrollados dentro de ellos. Cada testículo contiene cientos de túbulos seminíferos. Dentro de estos se encuentran las células germinales, que serían las espermatogonias, que se dividen y diferencian para formar espermatozoides maduros a través de un proceso llamado espermatogénesis. Las células germinales y los túbulos seminíferos también contienen células de Sertoli que proporcionan soporte nutricional y estructural a las células germinales en desarrollo. Y por último, las células de Leydig son otro tipo de células clave en los testículos, pero se encuentran fuera de los túbulos seminíferos, en el tejido intersticial que rodea a los túbulos. Estas células son responsables de la producción y secreción de testosterona, la principal hormona sexual masculina. Son estimuladas por la hormona luteinizante producida por la glándula pituitaria de la hormona luteinizante en el cerebro. Gracias. Ahora vamos a conocer las fases de la creación de espermatozoides o las tres fases de la espermatogénesis. La primera es la espermatocitogénesis, que es cuando esto ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos. Este proceso implica la proliferación y diferenciación de las células madres germinales, conocidas como espermatogonias, que son células diploides. A través de múltiples divisiones mitóticas, las espermatogonias se convierten en espermatocitos primarios, también diploides. Estos espermatocitos primarios luego inician el proceso de meiosis. La espermatocitogénesis es crucial para establecer un suministro continuo de células germinales que darán lugar a los espermatozoides. Ahora vamos con la segunda fase de la espermatogénesis, que es la meiosis. Este es un proceso de división celular especializado que reduce el número de cromosomas a la mitad, produciendo células haploides a partir de las células diploides, que consiste en dos divisiones nucleares
consecutivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 los cromosomas homólogos se emparejan y pueden intercambiar segmentos de ADN mediante el entrecruzamiento que aumenta la variabilidad genética. Esta fase resulta en dos células hijas haploides. En la meiosis 2, cada célula hija se divide nuevamente sin duplicar su ADN, resultando en un total de 4 células haploides. La meiosis es esencial para la formación de gametos en organismos multicelulares, asegurando la diversidad genética de la descendencia. Ahora vamos con la tercera y última fase, que se conoce como la fase final, que es la espermiogénesis. La espermiogénesis es cuando los espermatozoides se maduran. Este es el momento en que las células haploides resultantes de la meiosis se transforman en espermatozoides maduros. Durante este proceso, las espermatides sufren una serie de cambios morfológicos significativos. Se reduce el flagelo que permite la movilidad y se forma el acrosoma, que es una estructura que contiene enzimas necesarias para la penetración del óvulo durante la fertilización. Al final de la espermatogénesis, los espermatozoides son liberados en el lumen del epidídimo, donde completan su maduración y se almacenan en la eyaculación. A continuación, ¿qué son los espermatozoides? Bueno, los espermatozoides son células sexuales maduras, las cuales se encargan de fertilizar al óvulo femenino, y estas son producidas en las gónadas masculinas. Estas son de suma importancia para el proceso de la reproducción sexual. Las partes del espermatozoide. En las partes del espermatozoide podemos encontrar la cabeza del espermatozoide, la cual mide entre 5 a 8 micras, y en esta podemos encontrar en sus partes al acrosoma, el cual ocupa un espacio de 2/3, y en este contiene enzimas proteolíticas, las cuales son las encargadas de ayudar a deshacer la zona pelúcida del óvulo para poder hacer que el espermatozoide pueda entrar al interior del óvulo. Después podemos encontrar al núcleo, el cual contiene a los 23 cromosomas, y la función de este es fusionarse con el núcleo del óvulo para poder completar la genética de este nuevo ser. Después podemos encontrar alrededor la membrana plasmática. Después podemos encontrar a esta, que se encuentra alrededor del acrosoma y el núcleo, y esta es la encargada de separar a estas dos partes del resto del cuerpo del espermatozoide, y esta contiene unas pequeñas cantidades de citoplasma. Después de esto podemos encontrar a la pieza intermedia, que esta podríamos decir que es el cuello del espermatozoide, y esta en su interior tiene a las mitocondrias, que tienen miles de estas, y estas son las encargadas de darle energía al espermatozoide para poder realizar todos sus movimientos y llegar a su objetivo, que es el óvulo, y esta puede medir entre 6 a 12 micras. Después podemos encontrar a la cola, como también la podemos llamar flagelo. Esta mide aproximadamente 50 micras y es la encargada de darle movimiento al espermatozoide. Podemos decir que tiene un movimiento ondeado o serpenteado. Y podríamos decir que también aproximadamente la velocidad que tiene este espermatozoide es de 3 milímetros por minuto. Okay. Y para dar un resumen otra vez de todo lo que dije, podemos ver la cabeza del espermatozoide, que contiene el acrosoma en su parte más externa, el núcleo, el cuello, la parte intermedia, donde podemos encontrar a las mitocondrias. Aquí podemos encontrar el centriolo, o también llamado cuerpo basal. Podemos encontrar aquí la cola, la parte principal de la cola, y la parte final de la cola. Muchas gracias. Bien, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de un eje bastante importante que involucra 3 importantes órganos, los cuales son el hipotálamo, la hipófisis y el testículo. Si
Sin embargo, aunado a estos tres órganos se puede ver una contribución o influencia por parte del intestino delgado, del cual hablaremos más adelante. Esta es una visión generalizada de cómo tres sistemas, como el sistema nervioso, el sistema endocrino y también el sistema reproductor, en este caso masculino, pueden involucrarse para crear una serie de hormonas y cumplir con funciones corporales. Este eje es bastante crucial para la regulación de la función reproductiva, así como también para la producción de hormonas sexuales masculinas, es decir, la formación de espermatozoides, que son de vital importancia para la fertilidad masculina. También produce lo que es la testosterona, que es una hormona de vital importancia para desarrollar características sexuales masculinas secundarias, como por ejemplo el vello facial y corporal, así como también el aumento de la masa muscular y la voz grave. Aunado a todo esto, este eje también es fundamental para lograr un estado óptimo de salud en general, así como también un buen estado de ánimo y la libido, que no es más que el resultado del impulso o el deseo sexual que puede experimentar una persona. También es importante dar a conocer que este eje o este equilibrio que podemos ver acá puede ser afectado o corrompido por diversos factores como el estrés, los medicamentos, trastornos u otras enfermedades, e inclusive pueden ser corrompidos por estilos de vida que no se tornan saludables. Por consiguiente, tenemos que cada uno de estos órganos marca una importancia con respecto a este eje. En primer lugar, vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo, como lo señala en la imagen, se ubica en la base del cerebro, justo por debajo del tálamo y por encima de la glándula pituitaria, de la que hablaremos a continuación. El hipotálamo desempeña múltiples funciones corporales, sin embargo, en este caso la vamos a inclinar un poco hacia lo que es la conducta sexual. El hipotálamo, dentro del eje, cumple esta función que podemos observar acá, ya que produce la hormona liberadora de gonadotropinas, que viaja a la hipófisis y sirve como un estímulo para que la misma pueda producir las hormonas que van a seguir a continuación. También la hormona liberadora de gonadotropinas se va a encargar de estimular al mismo hipotálamo para que éste pueda cumplir su función de mantener un equilibrio hormonal adecuado. Por otra parte, tenemos lo que es la hipófisis, que también es conocida como glándula pituitaria. Es la que podemos observar en la imagen. Ella se ubica también en la base del cerebro, específicamente en la silla turca, que es parte del hueso esfenoides. La hipófisis cuenta con dos lóbulos importantes, un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. En el caso del lóbulo anterior es llamado adenohipófisis y en el caso del lóbulo posterior es llamado neurohipófisis. El posterior no produce hormonas por sí mismos, solamente logra conservarlas o almacenarlas producidas con anterioridad. Por lo tanto, en el eje va a ser fundamental el lóbulo anterior, es decir, la adenohipófisis, debido a que es la que produce las hormonas. En este caso produce la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que van a tener una acción fundamental en lo que son los testículos. El testículo. Los testículos son glándulas reproductoras masculinas, como se ha explicado con anterioridad, que también son llamadas gónadas. Estos se ubican en el escroto. Los testículos dentro del eje cumplen también un papel importante, lo cual es responder a los estímulos de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. En el caso de la respuesta a la hormona luteinizante, es directamente hacia las células de Leydig para producir testosterona. Por otra parte, la respuesta al estímulo de la hormona folículo estimulante, es directamente hacia las células de Sertoli para participar en lo que es la espermatogénesis. Por lo tanto, es básicamente un eje que se van uniendo estímulos y respuestas a los mismos para lograr conseguir obtener un balance entre el equilibrio hormonal. Cabe destacar que en el caso del hipotálamo y la hipófisis hay una interacción bastante estrecha, debido a que ambas se encargan de producir hormonas, pero a la vez mantener un equilibrio hormonal adecuado para que las funciones corporales no se vean alteradas. Por otra parte, aunado a estos tres primordiales órganos, tenemos la influencia que tiene el intestino delgado en este eje.
Y es que el intestino delgado, específicamente en su parte media, que es llamada yeyuno, allí se encuentra la microbiota intestinal, que no es más que un conjunto de microorganismos que se alojan en el intestino. Esta microbiota intestinal tiene una influencia con respecto a la producción de hormonas. Cuando hay una mala salud intestinal, se puede producir estrés u otras alteraciones emocionales, lo que va a producir un factor negativo o un resultado negativo en cuanto a la producción de las hormonas, principalmente de la gonadotropina, que es la que inicia este eje. Por lo tanto, esa es una influencia dentro del eje hipotálamo, hipófisis y testículo. También es importante destacar que el intestino tiene una estrecha relación en cuanto al sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Él tiene un eje que forma parte individualmente, por así decirlo, separado de este eje del que estamos hablando, y es el eje intestino-cerebro, que une el sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico del intestino, donde ambos se unen a través de una serie de neurotransmisores, hormonas y el nervio vago. Sin más que acotar, muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar lo que es el semen a continuación. El semen es un producto de secreción proveniente de los testículos del epididimo. El epididimo es una glándula que está adherida en el testículo, la vesícula seminal y la próstata. El 60% de su contenido líquido, el seminal el 30% es contenido protáctico. Además, el líquido seminal está compuesto por diferentes compuestos como ácido cítrico y su eyaculación generalmente produce de 1.5 a 5 centímetros cúbicos de semen. En cuanto a su composición general, está compuesto por semen humano, también conocido como fluido seminal. Este último es muy importante ya que ayuda a la eyaculación. Cabe destacar que el testículo humano aporta aproximadamente al fluido seminal 200 a 500 millones de espermatozoides. Ahora bien, en cuanto a sus características, tenemos diversas características presentes en el semen. El cuerpo humano elimina parcialmente el semen almacenado y si no es eyaculado en un tiempo suele producir poluciones en la noche. El color del semen aproximadamente es de color blanco y puede tener un color rojizo o anaranjado, y esto puede ser causado por algún tipo de anomalía o enfermedad. Además, el semen puede tener una consistencia tipo de coágulo, ya que este produce con facilidad estos coágulos. Sin embargo, esto no representa ningún tipo de problemas. Partiendo de lo antes expuesto, cabe destacar que el pH del semen es aproximadamente de 7.5 y el menos del 10% del volumen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides, es decir, solo el 10% son los espermatozoides. Más del 90% del volumen del semen es una eyaculación correspondiente a lo que conocemos como líquido seminal. Ahora bien, la densidad normal de los espermatozoides del semen varía de 50 a 150 millones por milímetro, por lo que cada eyaculación contiene aproximadamente 200 a 400 millones de espermatozoides. Por lo tanto, se produzca una fecundación del óvulo del semen deben contener más de 120. Si contiene menos, esto quiere decir que es una infertilización y hay un gran problema en esto. Ahora bien, otra característica de esta sería que el semen contiene algunas células desprendidas del epitelio. Estos son conocidos como los conductos excretores y de la uretra. En un caso de la infección del organismo, el semen puede llegar a contener grandes concentraciones de virus y gérmenes, lo que puede traer enfermedades como es el VIH, que es causante del SIDA. Por lo tanto, tener relaciones sexuales sin protección puede causar un gran problema en este contexto. Ahora bien, en cuanto a la composición del semen, la composición del semen tiene diferentes componentes. Como se dijo anteriormente, el 10% corresponde a los espermatozoides y el 90% corresponde a lo que es el líquido seminal. Ahora bien, este tiene diferentes elementos como es la fructosa, los aminoácidos, el fósforo, el potasio y diversas hormonas. Es importante mencionar que la próstata aporta el 15 a 30% del plasma seminal. Este tiene también compuestos de ácidos cítricos, además este tiene a su vez lo que es la carnitina, la fosfatasa alcalina y lo que es el calcio. Además contiene pequeñas cantidades de sodio y zinc. Además tiene potasio, enzimas para la separación de las proteínas y de la fibrolisa.
una enzima que se encarga de reducir la sangre y de las fibras de tejidos en este órgano. El último tejido que se le agrega al semen es conocido como un moco coloquialmente. Esto es un fluido que secretan las glándulas uretrales, que es un fluido que es un poco espeso. Es la fuente principal de la fructosa del semen. Ok, cabe destacar que esta es la fuente principal de la fructosa del semen. Cabe destacar que los aportes de la vesícula seminal al semen es que es la principal fuente de fructosa del semen y el 60% del volumen que deriva. Es un líquido viscoso, neutro y ligeramente alcalino. Y cabe destacar que este a menudo es amarillo y puede ser en ocasiones un poco pigmentado. Tiene altos contenidos lo que es ácido cítrico y una cantidad más pequeña de ácido ascórbico y el 60-75% de la composición total del fluido seminal. En otras palabras, es el componente de la mama con mayor importancia que se mencionó anteriormente y este contiene grandes cantidades de aminoácidos, fructosa y las cuales están involucradas en la supresión de la respuesta inmune por la hembra cuando el semen atraviesa el tracto reproductor femenino. Esta mucosa, la vesícula seminal, es de los más profundos pliegues que está desarrollada. El epitelio es secretor de las proteínas. Cabe destacar que las prostaglandinas también influyen en todo lo que es el tránsito de los espermatozoides, en el tracto reproductor masculino y en el femenino, facilitando el movimiento del espermatozoide, ayudando a lo que es a la contracción del músculo liso del útero y disminuyendo la viscosidad del moco en la cervix. Además, cabe destacar que este suele intervenir en la implantación del óvulo fertilizado. El semen tiene diferentes fracciones. El proceso de eyaculación que ocasiona la mezcla de los espermatozoides se lleva a cabo por diferentes fracciones. Estas fracciones tenemos la primera fracción. Esta se basa prácticamente en el proceso de las glándulas uretrales y bulbo-uretrales. No se conoce su función exactamente, pero podría decir que se encarga de lavar y lubricar la uretra para la siguiente parte de eyaculación. En cuanto a la segunda fracción, este se basa prácticamente en lo que es la secreción prostática junto a la mayoría de los espermatozoides y cantidades pequeñas provenientes del epidídimo y conductos deferentes. Y la tercera fracción es la secreción mucoide que proviene de las vesículas seminales. Estos factores que reducen la calidad del semen, podemos hablar sobre la baja calidad en problemas alimenticios, también el consumo de cigarrillo y también la edad. Algunos de estos vamos a hablar primero sobre los factores relacionados. Cabe destacar que la fragmentación del ADN espermático puede causar infertilidad conyugal, el aborto espontáneo recurrente y afectar la tasa de éxito en tecnología en lo que es la reproducción asistida. Entre los estudios realizados en el 2017 se dio a conocer que un patrón dietético saludable parece estar asociado con nivel elevado de la concentración del esperma. En este estudio se definió que una alimentación saludable puede favorecer a la producción del semen, como el consumo de legumbres, frutas, granos enteros, aceite de oliva y pescado. Y una mala alimentación, por otra parte, puede ocasionar diversos problemas como es el consumo de carnes rojas, mayonesas, diversos azúcares y un bajo consumo de verduras y frutas. Gracias.